Buenas tardes para todos y para todas. Gracias en primer lugar a Juan Manuel, que es quien nos ha invitado aquí a través de Ileana. Gracias al Consejo de Educación Superior, que reúne a un conjunto de instituciones que nos permiten estar aquí. Gracias a ustedes que han venido gentilmente hoy a soportar nuestra cháchara. Quiero conversar con ustedes cuestiones de intervenciones didácticas en relación a la enseñanza, y como habitualmente a quienes nos dedicamos a la didáctica nos piensan como de aquí hacia los alumnos, hoy quiero en verdad plantear con ustedes un eje de reflexión y luego de intercambio de aquí para adentro, es decir, nosotros con nosotros mismos. Esta va a ser mi presentación en términos de nuestras prácticas y las posibilidades que tenemos de analizar nuestras prácticas al margen de lo que hagamos con los alumnos. Quiero puntear primero algunas notas características que tiene la enseñanza, porque quisiera después sobre el final, si el tiempo lo permite, volver sobre ellas desde algunos interrogantes. Vayamos por donde vayamos, en cualquiera de los textos encontraremos cosas como esta, ¿no? La enseñanza es una intervención intencional en el mundo de los otros, lo cual no es menor, ya que ni más ni menos estamos diciendo nos metemos de prepo en un mundo que no es nuestro. Algunos dicen la enseñanza genera una situación de asimetría inicial, que es el resultado de una larga cadena de asociaciones en el campo de lo simbólico. De modo que, por más ejercicio democrático que pretendamos realizar, el punto de inicio es asimétrico. Y la asimetría supone necesariamente alguna diferencia. Gloria Edelstein, que es quien trae, en verdad, esta idea de la asimetría inicial, trayendo palabras de Remedi, otro argentino, refiere esto de lo inicial como una nota distintiva, ¿no? Esa simetría podrá ser no simétrica y no asimétrica, depende más adelante, pero de arranque, nomás, nuestra situación en el aula es una situación asimétrica. La enseñanza supone entrecruzamientos de cuestiones de distinto orden, es decir, cuestiones epistemológicas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, cuestiones ideológicas, cuestiones éticas, y por ello adapta diversos modos de manifestación según aquello que entra en juego. Es decir, cada vez que enseñamos ponemos en juego nuestras propias ideologías, nos metemos en el mundo de los otros con nuestra propia visión del mundo, inevitablemente. Ponemos en juego nuestros saberes, pero no solo nuestros saberes, sino nuestra concepción acerca de esos saberes, es decir, ponemos en juego nuestra visión acerca de un determinado mundo de conocimiento. Ponemos en juego nuestras particulares formas de ver el mundo de lo social y la inserción de futuros profesionales en ese mundo de lo social, y la idea a ver, no quiero usar palabras que nos van a irritar, progreso social, cambio social, movilidad social, podremos discutir esos términos, pero digo, también una idea de qué pasa con un estudiante que va a ser profesional y que probablemente a través del ejercicio de su profesión tenga una inserción en el mundo de lo social diferente a la que tenía. Estos entrecruces epistemológicos, ideológicos, sociales, políticos y por supuesto éticos, porque el desempeño de nuestro trabajo y la práctica de enseñar está desafiada por la ética, diría yo, interpelada por la ética hasta los mínimos detalles, no se nos aparece con tanta visibilidad ni con tanta claridad cada vez que intervenimos en una práctica. Es decir, esto se nos cruza, y lo que parece epistemológico es político, lo que parece político es social, y lo que parece social es ético, y lo que parece... Y a veces nosotros mismos nos cuesta identificar en qué orden de cuestiones estamos pensando en algún momento. La enseñanza adquiere forma de propuesta singular aunque excede lo individual. Esto es, cada uno de nosotros somos distintos, sin duda. Y Andrea cuando enseña lo hace de una manera, y yo cuando enseño lo hago de otra, y somos diferentes. Sin embargo,
Si nos miramos a la distancia, Andrea y yo somos iguales. Estamos en un aula, que probablemente estemos al frente del aula, por ahí caminamos, vamos, venimos. En algún momento estaremos explicando, en algún momento damos la palabra, en algún momento preguntamos, en algún momento proponemos algo, iguales. Quiere decir que en este conjunto de intervenciones, que a pesar de que nos diferencian, nos igualan, hay como ciertos mandatos que también, sin darnos cuenta, estamos cumpliendo por el lado de actualizar algunas tradiciones, algunos mitos y algunas pautas hegemónicas de comportamiento en relación a la enseñanza. Finalmente, la última nota que quiero traer respecto a esto es que la enseñanza, en tanto es una de las prácticas sociales, expresa conflictos y contradicciones, inevitablemente los expresa, y no podemos escaparnos de que hoy estemos diciendo blanco y mañana por ahí digamos negro. Y que nuestra maestra en la escuela primaria nos diga que tenemos que compartir y nuestro profe de la escuela secundaria nos diga que cada cual tiene que cuidar sus pertenencias. Y que la maestra de jardín nos diga que hablemos todos y nuestro profe universitario nos diga de uno. Tiene que ver con la esencia de nuestra profesión, ¿no? Estas contradicciones a veces son sutiles, a veces son menores, pero otras veces son profundas, desafiantes y molestas con nosotros mismos. Sobre todo cuando la contradicción está en la misma persona, en nosotros mismos. Porque a veces decimos, yo soy democrático, y en nuestras prácticas imponemos. Y a veces decimos, a mí me gusta que participen, y en nuestras prácticas no damos lugar a ello. Y a veces decimos, la evaluación es un proceso, y en nuestras prácticas solo tomamos en cuenta las notas de los parciales. Somos contradictorios. No incoherentes, contradictorios, que no es lo mismo. Por estas notas características es que quiero meterme en la posibilidad y en la búsqueda, de alguna manera, de analizar nuestras propias prácticas de enseñanza, en búsqueda de develar estas, de alguna manera, ocultamientos que hay tras nuestras intervenciones. En esa búsqueda se me ocurre puntualizar estas tres cuestiones. En las acciones que hacemos, es decir, las intervenciones que tenemos, y en el escenario en donde lo hacemos, es decir, en la clase, y en el método para analizarlo. Y aquí lo que le quiero proponer y desarrollar es un formato de lo que hemos llamado el análisis didáctico de la propia clase. Quiero, antes de meterme con estas tres cuestiones, hacer algunas advertencias. La primera tiene que ver con el sentido del análisis. Como decimos, análisis de la propia práctica, reflexión sobre la propia práctica, términos que en algún sentido son iguales, aunque no. Lo primero que tenemos que decir es que la reflexión es tarea de quien ha hecho la práctica y que el análisis es tarea de quien ha hecho la práctica. Es decir, el análisis no es tarea que hace otro sobre nuestra práctica, sino que yo practico, yo que di la clase, soy el único que puede pensar acerca de esa clase. Claro que como este conjunto de contradicciones, de cuestiones que están detrás del velo, de entrecruzamientos que nos complican y son, decíamos, son de distinta índole, y este conjunto de acciones regidas no solo por la conciencia y la racionalidad, sino muchas veces por la inercia de un mito, por la inercia de una tradición, no se nos aparecen con tanta facilidad. A veces necesitamos de los otros, de un otro que nos ayude a analizarnos, la lógica psicoanalítica, aunque en términos didácticos y no psicoanalíticos. Pero ese otro no es quien nos analiza, sino es quien nos hace de bastón, de andamio, es el que nos chusea, es el que nos interpela para que seamos nosotros mismos quienes podamos analizarnos. La última advertencia refiere a que estas prácticas de analizar prácticas no pueden estar situadas en contextos de autoridad. Por eso es tan complicado hablar del análisis de prácticas en el ámbito de las instituciones escolares, ¿no? Porque si la directora de la escuela o la directora del instituto superior o el coordinador de la carrera de la universidad es el que observa mi clase para después tutorearme
en mi propio análisis, allí hay una tensión que me resulta difícil de resolver, y es la tensión de que el otro es autoridad y el otro no es par en ese momento, y entonces develar mi práctica ante la autoridad puede ser peligroso. A veces especulamos con que no nos conviene que alguien sepa qué es lo que estamos autoanalizándonos como debilidades y autoidentificando como fortalezas. ¿De qué trata entonces, después de estas advertencias, la posibilidad de hacer un análisis metodológico de nuestra propia práctica? Trata de captar la clase como una totalidad e identificar en ella un problema sustantivo que la clase invita a analizar, porque cada clase nos interpela de una manera distinta por las cosas que han sucedido en ella, y no siempre nos interpela de la misma manera. Trata de identificar algunas categorías didácticas que están presentes en el problema sustantivo, y desde allí interpelar estos tres elementos: nuestras intenciones, los desafíos cognitivos que proponemos y los formatos didácticos que concretan esta cuestión. Por esto lo que quiero decir es que el análisis didáctico de la clase y el análisis didáctico de nuestra propia práctica no puede regirse por las grillas de observación traídas sobre nosotros mismos. No nos serviría estar pensándonos a nosotros mismos desde la lógica de decir: motivé al grupo para iniciar la clase, recuperé los saberes previos para vincular esto nuevo con los saberes anteriores, conduje al grupo con dinamismo, hice preguntas dinámicas y reflexivas, permití que los alumnos dieran su opinión. Esa grilla es tonta, es superflua, es ficticia, y ciertamente es ajena a la clase. Por varias cosas, pero la primera es casi obvia. No toda clase tiene un momento en el cual se recuperan los saberes, no toda clase tiene un momento de preguntas, no toda clase genera reflexión, cada clase invita a ser analizada desde un lugar distinto. Y entonces la grilla, aunque sea mental, aunque esté en nuestra cabeza, necesitamos sacarlos para decir qué ha pasado hoy aquí en esta clase, cuál es el problema sustantivo de esta clase. Cuando digo problema no lo digo por dificultad, sino por la situación problemática más interesante que esta clase invita a analizar, ya sea por buena resolución o por indecisa resolución o por resolución equívoca, para desde ahí ahondar en cómo intervine, por qué lo hice, con qué intención, qué propuse, con qué desafío, qué forma le di, con qué formato didáctico. En este juego de identificar los problemas sustantivos y de allí lo que seguía, la clave pasa por las decisiones que hemos tomado, porque nuestras intervenciones están sostenidas en las decisiones que tomamos. Esto es, analizar nuestra práctica necesariamente va a suponer recontar nuestras decisiones. ¿Por qué hice lo que hice en cada momento que hice? Para finalmente, en la medida de lo posible, quitar el velo y encontrar o las representaciones o los supuestos subyacentes que componen nuestros modos de acción, en general encapsulados dentro de nuestros propios hábitos. Para decirlo sencillo, hacemos cosas de las cuales no nos damos cuenta y esas acciones están sostenidas por ciertos supuestos teóricos y prácticos de los cuales tampoco con tanta facilidad nos damos cuenta. Llegar a este punto sería estar en la profundidad más deseable del autoanálisis de nuestra práctica. Cuando decimos problema sustantivo, estamos diciendo que en cada clase hay cosas distintas. Por ejemplo, centrarme en las categorías conceptuales que estamos enseñando es una cuestión, o centrarme en el enfoque epistemológico que le di a un contenido es una cuestión, centrarme en la secuencia didáctica que propuse es otra cuestión, centrarme en las tareas que asignan, en qué propuestas le hago al grupo es otra cuestión, centrarme en los desafíos cognitivos que propongo es otra cuestión, centrarme en mi propio discurso, cómo articulo mi discurso narrativo sería otra cuestión, en las formas de preguntar, etcétera, etcétera. Digo, hay múltiples categorías didácticas interactuando en una clase y en ellas es donde aparecen estos problemas sustantivos o el problema sustantivo que una clase invita a analizar prioritariamente, porque
ya todo lo demás deja de ser en alguna medida importante, ¿no? A ver, voy a jugar con la negativa. Si a mí me salió una conducta agresiva ante la interpelación que hace un alumno, agresiva simbólica, digo, en términos verbales, porque me preguntó una vez y le contesté, y me repreguntó y le contesté, y ya la tercera vez que me preguntó me lo hizo con mala onda, y entonces yo le contesté con mala onda, y la cuarta vez me chuseó con una contraidea, y entonces ya ahí le tiré con la artillería que solemos tirar cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Desempolvamos todo nuestro saber y te lo chanto para que la próxima no preguntes porque yo sé más que vos. Esta violencia, que a veces en situaciones límites se nos aparece porque forma parte de probablemente los componentes de nuestro hábitus, si se nos aparece en una clase, puede que se constituya en el problema sustantivo, y ya todo lo demás, si como pregunté, si armé buenos grupos, si el PowerPoint que pasé, deja de ser relevante. Ya no tiene sentido que me ponga a analizar qué pasó con esas cosas si hay algo que está haciendo más ruido. El tema es cómo entramos a la clase, es decir, cómo repasamos mentalmente nuestra propia clase y cómo la reconstruimos una vez dada. Una forma bastante operativa, esta la propone una investigadora americana, es segmentar la clase. Ella dice que un segmento de la clase es algo así como una secuencia de actividades que pasan en una clase en la cual se identifican estos tres componentes: una intencionalidad por parte del docente, un desafío cognitivo por parte de los alumnos y un formato didáctico. O sea que cuando alguno de estos tres segmentos varía, probablemente varíe el segmento, ¿no? Cuando cambia mi intencionalidad, estoy en otro segmento, o cuando cambia el desafío cognitivo que propongo, estoy en otro segmento. Cuando digo desafíos cognitivos, recuerden, estamos analizando la lógica de voy por la intencionalidad, voy por el desafío cognitivo, voy por el formato didáctico. Entrando por estos tres componentes, indago el problema sustantivo de la clase. Cuando digo desafío cognitivo, me refiero a qué hacen los alumnos con sus cabezas, si quieren, aún pecando de racionalista. En cualquiera de nuestras materias de las ciencias humanas, económicas, políticas, de la producción, ¿qué hacen con sus cabezas? Si estuviéramos en el campo del arte o de la educación física, lo estaría pensando de otra manera. Pero, ¿qué están haciendo? Aunque estén callados, ¿qué están haciendo? Porque una cosa es que reciban información, y este es un desafío cognitivo en términos de acumulo, acumulo, acumulo. Otra cosa es que comprendan conceptos, porque aquí ya no es que acumulo, 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 es junto pero pienso qué significa eso, o desagrego nociones conceptuales, estoy diciendo como alumno, o les proponemos desagregar nociones conceptuales complejas, esto es una idea, y empezar a desmenuzar parte a parte cada uno de los componentes implicados en una idea, o les propongo un caso de la práctica, les digo, analicen qué está sucediendo acá con los niveles de mando, con la autoridad, con el resultado de lo diseñado, y les planteo 5 o 6 cuestiones y les propongo un caso práctico. Cada una de estos desafíos cognitivos son diferentes y probablemente muchos aparezcan en una misma clase, depende de lo que estemos haciendo. Cuando me refiero a los formatos didácticos, finalmente el tercer componente de esta secuencia, me refiero a, cómo lo resuelvo didácticamente, porque una cosa es que los alumnos trabajen solos, que yo explique, que los alumnos escuchen y ellos están sentados solos en sus bancos. Otra cosa es que juegue con las preguntas, y esto ya, tiene otro formato. Otra cosa es que les proponga un trabajo en grupo, a todos los grupos hacer lo mismo, esto ya tiene otro formato. Otra cosa es que a cada grupo le presente un caso distinto, y eso es un formato distinto. Otra cosa es que use una película o un power, estos formatos didácticos concretan situaciones de clase de manera diferenciada en función de las intencionalidades que tenemos y con los desafíos cognitivos distintos que proponemos. El hecho entonces es que en los segmentos, esto es esos momentos de la clase en los cuales hubo una intencionalidad de nuestra parte, un desafío cognitivo y un formato didáctico, están apareciendo nuestras decisiones. Ahora, estas decisiones
podríamos tomarlas, Eggleston, quien las plantea así, como en dos niveles de decisión. Aquellas decisiones más macro, si quieren, de antemano, que tomamos de antemano, y estas decisiones más micro, las que tomamos en la espontaneidad. Es decir, las decisiones que tomamos antes de la clase, voy a hacer tal cosa, y las decisiones que tomamos durante la clase, porque hay algo en la clase que nos interpela a decidir en ese momento. Debajo de estas decisiones es que aparecen estas ideas internalizadas de carácter teórico-práctico, en la que se implican la visión que desde el hábitus tenemos de la realidad y en particular de la realidad pedagógica, de la práctica pedagógica. Estos supuestos que sostienen nuestras actuaciones. Por ejemplo, bueno, todos cargamos un supuesto respecto a cómo se aprende, todos cargamos un supuesto respecto a cómo se enseña, todos cargamos un supuesto respecto a qué es el saber, todos cargamos un supuesto respecto a qué es el buen rendimiento, a qué significa la autoridad, a qué significa ser alumno, a qué significa ser docente, qué es una buena clase, y si quieren, cada uno de estos lo podemos abrir en 20 más. Estos supuestos entran en juego. ¿Cuándo? Cuando decidimos, porque cuando yo estoy explicando y el alumno levanta la mano y yo le digo callate, eso supone, mi supuesto, que no tiene nada que aportar, porque estoy hablando yo. Allí hay alguna idea internalizada en mí que me hace tomar la decisión de decirle, espera, que yo termine, porque lo importante es lo mío, luego te doy lugar. La decisión puede venir de otras aristas, ¿no? Podrá tener que ver también con mi secuencia narrativa, digamos, si te doy la palabra, la pierdo, y entonces se complejiza mi discurso, y a lo mejor no me sale tan bien como lo tenía previsto, o tu palabra puede distraer a la compañera, digamos, yo podría jugar con un montón de alternativas. Lo cierto es que tengo que decidir si te doy o no la palabra cuando levantaste la mano. Y si cuando levantaste la mano y te contesté, ya decidí, en mi decisión hay una implicancia de los supuestos por los cuales te hice callar, o los supuestos por los cuales te di la palabra. Esos son los que necesitamos interpelar. En esas pequeñas cuestiones y en estas grandes decisiones, ¿no? ¿Por qué mi clase es primera bloque la exposición teórica, segundo bloque trabajo práctico? ¿Por qué siempre así? ¿Por qué no al revés? Pues ustedes podrían contestarme, porque nadie hace práctica sin teoría. Y yo les diría, no es así, ¿saben? Ese es un supuesto falso. En todo caso, eso podría ser así toda vez que yo entienda que la práctica es aplicación de la teoría. Pero toda vez que yo conciba la práctica como un conocimiento diferente al teórico, estaríamos hablando de otra secuencia posible, y podría estar primero la práctica y después la teoría. Digo, si no me interpelo, naturalizo mi actuación, y cuando naturalizo mi actuación me pongo predecible. Cuando me pongo predecible me aburro, y si yo me aburro, les garantizo que los nuestros también. El cuadro intenta sintetizar este desarrollo que les venía presentando. El problema sustantivo de una clase reconstruida en nuestra cabeza puede ser identificado a partir de segmentarla. En ese problema sustantivo van a aparecer las categorías didácticas interesantes y generalizadas. En la segmentación aparecen nuestras intencionalidades, los desafíos cognitivos que proponemos y el formato didáctico que le dio concreción a ello. En ese juego de intenciones, desafíos y formatos, seguro que aparecen las decisiones tomadas de antemano, macro, en el momento micro, y sosteniendo las decisiones están nuestros supuestos subyacentes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos primero con un ejemplo de ajeno y después vamos con un ejemplo propio de educación superior. El ejemplo ajeno es una maestra. Imaginemos esta secuencia. Es una secuencia de un segmento pequeñito que dura solo 5 minutos, que sucedió en el 5º grado de una escuela primaria, cuando la maestra estaba enseñando ángulos adyacentes. Lo primero que sucede en la secuencia reconstructiva que la propia maestra hace
es que ella le solicita a los alumnos que saquen unas hojas cuadriculadas de sus carpetas para realizar una tarea. En ese momento, un alumno se para y manifiesta que se olvidó de comprar hojas cuadriculadas y solicita permiso para pedirle prestada hojas a sus compañeros. La maestra tiene que decidir porque le está haciendo una pregunta, o en todo caso le está pidiendo un permiso. La docente lo impide. Y ella relata haber dicho: cada uno es responsable por sus propios materiales, ahora hacerlo en el cuaderno, en tu casa lo pasás, sino cada vez que te falte algo, el problema te lo tiene que solucionar otro. El alumno se sienta murmurando algo. La docente le dice: vení, y lo llama a conversar a su escritorio. Este es un segmento de 5 minutos. En este segmento hay un juego de intencionalidad, de desafío cognitivo, moral en este caso sería, y un formato que lo resuelve. La pregunta que podría interpelar esa docente a su práctica a sí misma sería: ¿cuáles son las decisiones que tomé en esa práctica? ¿Por qué tomé la decisión que tomé? ¿Con qué intencionalidad le dije no? Porque si no, te mal acostumbras. Es probable que si yo fuera el actor o el práctico de esa práctica, me dijera: estoy educando. Porque si no, hay un vivo que vive a costa de los otros. Y cada vez que hay algún trabajo y se olvida las pertenencias, los otros le salvan. Entonces, mi acción educadora de decirle no pidas prestado impide que él viva a costa de los otros, y digamos, yo podría hacer toda la argumentación de esta índole. Sin embargo, si continúo analizando lo que hice y me interpelo desde los supuestos que subyacen a mi decisión, tendría que interpelarme en qué concepción de responsabilidad subyace mi intervención y qué concepción de solidaridad subyace mi intervención. Porque queriendo hacerlo responsable, lo estoy haciendo egoísta al otro. Y entonces, este juego de las contradicciones, al cual nos referimos al comienzo, están bien presentes en esta clase. El hecho es que no me sorprendan por atrás las contradicciones y se jueguen en la naturalización de lo contradictorio. Pero si no interpelo mis intervenciones, nunca develo qué es lo que hago que no me gusta. Termino diciendo: estuvo bien. El ejemplo que les traigo ahora es de un curso de magisterio, podría ser universitario prácticamente, de pedagogía o de psicología educacional. Resulta complicado hacer ejemplos genéricos cuando el público es variado, así que disculpen si hay algo que no se entiende especialmente. El tema de enseñanza es la noción de aprendizaje significativo. Es una clase de 1 hora y media. El aprendizaje significativo, digamos, es una noción conceptual que refiere al aprender con sentido, ¿no? Que aquello que se aprenda pueda ser aprendido otorgándole sentido por parte de quien está aprendiendo. La secuencia es esta: el docente presenta el tema de la clase con un PowerPoint y en la primera diapositiva dice aprendizaje significativo, a modo de título. Con el soporte del el Power empieza a explicar la relación entre significado y sentido. Luego, siempre apoyándose en el Power, explica una doble implicancia que tiene la significatividad, que los psicólogos educacionales llaman lógica y psicológica. O sea, algo tiene que tener sentido desde el contenido, porque está hilado con cierta hilación natural y lógica, y hay una significación de corte psicológico que tiene que ver con que yo le pueda otorgar sentido porque lo puedo vincular al mundo de mi propia experiencia. Algo así como, hay algún vínculo posible en el mundo de mis estructuras cognitivas para que esto que me están proponiendo aprender se ensamble dentro de un conjunto más amplio que yo ya tengo aprendido. Esa doble lógica
esa doble posibilidad de lo lógico y lo psicológico como una noción conceptual. Digo solo para que se entienda la secuencia de la clase. Parece que termina la explicación con el Power y entonces la docente formula preguntas conceptuales al grupo relacionadas con una noción que acaba de presentar y solicita lectura del texto para la próxima clase, ¿no? Una especie de repaso diciendo, bueno, entonces, ¿qué significa significatividad lógica? Y a ver, para vos, un repaso de esa índole, con preguntas. Y asienta esta idea que habitualmente tenemos todos de decir, bueno, lean porque con la clase mía no alcanza suficientemente. Inmediatamente habla de grupos de 4 y pide que hagan una red conceptual. Una red es un gráfico vinculando conceptos y explicando las relaciones que existen entre esos conceptos con estos 4 términos: aprendizaje, significatividad. ¿Me entendieron, no? Otorrinolaringo, lo voy a hacer una salida de chiquito. Docente, alumnos. Los grupos trabajan, resuelven sus redes. La siguiente acción es realizar la puesta en común de la tarea grupal. Y finalmente, la docente le pide a los alumnos que den un ejemplo en el que se aplique el concepto de significatividad. Esta es una secuencia. Si fuéramos los actores prácticos, podríamos segmentarla para ver cuántos segmentos tiene. En la medida que han cambiado las intencionalidades, cambiaban los segmentos, ¿se acuerdan? Y la podríamos reconstruir un poquito mejor. ¿Qué podríamos interpelarnos acá? ¿Qué decisiones tomamos de antemano? Seguramente de antemano tomamos la decisión de pasar un PowerPoint porque ya lo teníamos preparado. Probablemente teníamos la idea esta de armar los grupos de trabajo para armar las redes conceptuales. Probablemente estas han sido las 2 decisiones tomadas de antemano y las otras probablemente han sido tomadas en el momento. Estamos hipotetizando. La pregunta sería cuál es la intencionalidad que tenemos en cada momento. Pareciera bastante claro, ¿no? Presentar un concepto nuevo al principio, fortalecer esa noción conceptual con un par de preguntas en las redes y luego vincular ese concepto con algunas situaciones de la práctica. Bastante esperable, digamos, como clase en ese sentido. Podemos preguntarnos cuál es el desafío cognitivo que les proponemos a los alumnos. Probablemente recibir información haya sido al principio, con el PowerPoint, con la red probablemente vincular conceptos entre sí, etc. Y podemos darnos algunas respuestas por allí. Y esto no nos interpela más seriamente, pero si nos preguntáramos qué relación hay entre los conceptos enseñados y las propias prácticas de enseñanza, seguro que me parece un grano en el pie. Porque el propio concepto dice que para que algo pueda ser aprendido tiene que entrar en el mundo personal de los sujetos, y yo me mandé con un PowerPoint entrando del mundo exterior de los sujetos. Y a lo mejor ahí me hace ruido. Digo, me hace ruido, no estoy hablando de bien o mal, porque no se trata de juicio de valor. Se trata de analizar. No se trata de la categoría evaluativa, sino de la categoría analítica. No me importa si está bien o mal, lo que me importa es qué hay debajo de lo que hago. Porque después de identificar lo que está debajo de lo que hago, en todo caso como un juego mi ética. Y recién allí aparece mi categoría moral. Es decir, lo que he hecho tiene significación ética para mí. También, si me preguntara la relación entre teoría y práctica subyacente en la propuesta, voy a encontrar algo. Porque claramente el ejemplo está mostrando que hay primero una teoría y después una práctica, y que la práctica aparece claramente hasta desde el discurso como aplicación de la teoría. La pregunta es, para nosotros mismos, si fuéramos los prácticos, si coincidimos con esa idea. Entonces, si creemos que eso es la práctica, y si nos contestáramos que no, la pregunta sería, ¿por qué hicimos esta propuesta? ¿Por qué decidí esto en la clase si esta no es mi idea? Es como el perro que escarba, ¿no? Lo primero que sale es un poco de tierra, pero seguramente el hueso está más abajo. Y llegar al hueso es algo así como el sentido final del análisis. Pero hay que empezar por sacar la tierra. Y
probablemente se trate de construir un hábito al respecto, ¿no? De construir un hábito a partir de la propia experimentación y el propio ejercicio, porque si no, terminamos cuando nos preguntan ¿cómo te fue en la clase? Diciendo, bien, gracias.